Buenas tardes. Vamos a realizar la teoría del tema de factorización. Muy bien, el tema 7 en este caso. Veamos. ¿Qué es factorización, no? Es la transformación de un polinomio en la multiplicación indicada de sus factores primos, ¿no? O potencia de sus factores primos sobre un determinado campo numérico. En este caso, de lo que es el campo numérico, vamos a trabajar enteros, racionales, ¿correcto? Podemos trabajar en ese campo. Muy bien, también existe el campo de los reales y también de los complejos, pero generalmente vamos a estar en el campo de los enteros o los racionales. En este caso, vamos a tener un ejemplo. Tenemos ahí 2x cuadrado menos x menos 6. ¿Cómo lo podemos factorizar, no? En este caso vamos a utilizar un método que se va a ver más adelante, el método del aspa, el aspa simple, ¿no? ¿No? Y acá tenemos el q de x que trabajaríamos lo que es la diferencia de cuadrados, ¿correcto? Otro método de factorización. En este caso podemos obtener acá, y digamos, ¿no? Acá 2x y x. Y acá vamos a tener el 3 por 2. Y que del aspa simple multiplicábamos en aspa y nos tendría que resultar la parte central, ¿no? En este caso, si yo multiplico 2 por 2 tengo 4 y acá tendría 3x. Ten en cuenta que acá hay negativo y uno de ellos tiene que ser negativo. Me conviene que sea el mayor. Al aplicarlo en aspa, tendríamos menos 4 más 3 y eso nos resulta menos uno, ¿no? Que sería menos x en realidad. Y en el otro caso, trabajaríamos lo que es diferencia de cuadrado. ¿Qué es la diferencia de cuadrado? Tendríamos a cuadrado menos b cuadrado. Es justamente la suma a más b multiplicado por a menos b. En este caso, en este caso, tendríamos acá en vez de 4x cuadrado, podríamos tener 2x al cuadrado menos, bueno, 3 cuartos. 3 cuartos y todo al cuadrado. Sería 3 cuartos al cuadrado. Todo lo que tendríamos ahí, tendríamos 2x más 3 cuartos multiplicado por 2x menos 3 cuartos. Y en el primer ejemplo tendríamos 2x menos 2, ¿no? De forma lineal, horizontal, sería, ¿no? Forma horizontal. 2x más 3 multiplicado por x menos 2, ¿no? Ya quedarían factorizados. Muy bien. Listo. Ya tenemos el 2x más 3 por x menos 2. Y ahí tendríamos el 2x más 3 cuartos multiplicado por 2x menos 3 cuartos, ¿no? Y vamos a ver más adelante los métodos de factorización. Están factorizados sobre el campo de los racionales, ¿no? Está factorizado en el campo de los racionales. Método de factorización. El primero va a ser lo que es el factor común. Muy bien. Consiste en aislar una expresión, ¿no? Separarlos en sí, que está contenida en todos los términos de polinomios. Por ejemplo, si tiene 7 términos, tiene que estar en cada uno de ellos. Si tiene 4 términos, tendría que estar en cada uno de ellos. Se recibe el nombre de factor común. Luego se dividen los términos del polinomio entre dicho factor común, ¿sí? Y los términos resultantes se encierran en un signo de colección. En este caso lo que es paréntesis, corchete, llave, barra también, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Le damos un ejemplo pequeño, ¿no? Por ejemplo, si tengo acá 2x a la cuarta más 3x
al cuadrado más 7x al cubo. ¿No? Ten en cuenta que el factor común, ¿cuál va a ser? El x, pero con el menor exponente de ellos, ¿no? En este caso, al cuadrado. Paréntesis colocamos. Entonces voy a colocarle acá 2x a la cuánto. Tendría que restar, ¿no? 4 menos 2, ¿no? Nos gusta x al cuadrado. Más, en este caso sería 3 x al cuadrado, ¿no? Entonces restaríamos 2 menos 2 que resulta 0, y x a la 0 vale 1, entonces quedaría simplemente 3. Es como quitarle el x cuadrado, ¿no? Lo estoy dividiendo entre x cuadrado todo. ¿Y acá cuánto nos quedaría? Nos quedaría 7x nada más. Ya está factorizado en este caso. Muy bien. A ver, ahora veamos el ejemplo. Ahora, si fueran dos variables, por ejemplo, 5x a la cuarta, y al cubo, más 2x y a la quinta, más, bueno, que sea al cuadrado acá, 5, nuevamente, x a la séptima, y al cubo. De igual manera, ¿cuál sería el factor común? Va a ser el x, que se repite en todo, y el y también, ¿no? Al menor exponente. En este caso sería al cuadrado y al cubo. Paréntesis, sería 5x al cuadrado, ¿no? Ya que y contiene lo mismo. Más 2y al cuadrado, ¿no? Ya que x cuadrado lo contiene, y restamos, ¿no? 5 entre 3, me resulta 2. Más 5x a la quinta, ¿no? De igual manera. ¿Habría cuántos factores? Tres factores. El x, el y toda esta expresión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí vamos al ejemplo. Factorizar en el campo de los enteros. ¿Quiénes son los enteros? Los positivos y los negativos, ¿no? Incluido el cero. Ahí está la expresión. Ahora, ¿qué observamos ahí? ¿Tenemos un factor común? Sí, hay un x más 2, mira. Un x más 2. Ahí tenemos el x más 2. Otro factor común, el x menos 1, pero acá está menos 1 más x, ¿no? Hay que tener en cuenta que si yo tengo, por ejemplo, a menos b, esto lo puedo expresar como menos b menos a, ya que menos por más me resulta menos y menos por menos me resulta más. Ah, ya, es lo mismo, sí es lo mismo. Entonces, en vez de colocarle menos 1 más x, ¿qué le puedo colocar? Yo tengo menos 1 más x. A ver, en este caso vamos a ver si corrección. Muy bien. Ya, acá sería menos x más 1. ¿Ya? Entonces, si fuera menos x más 1, según lo explicado, si tendríamos menos x más 1, va a ser igual a menos ¿cuánto? Menos x menos 1, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en vez de colocarle menos x más 1, vamos a colocarle menos x, paréntesis, menos 1. ¿Bien? Listo. Ahora sí, tenemos lo que es el término común. ¿Cuál sería el factor común en sí? Sería el x más 2 al cuadrado, ya que te dije que es el menor exponente, por x menos 1. Entonces el factor común es ese, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, ahora sí. Si le quitamos esta expresión, si le quitamos esta expresión, x más 2 a la cuarta entre x más 2 al cuadrado, me va a quedar x más 2 al cuadrado. Y en este caso del x menos 1 se va a eliminar, ¿no? Menos, justamente este es el mismo valor, ¿no? Al ser el mismo valor, podemos tomarlo como la unidad, como la unidad que está indicando. Por ejemplo, ¿no? Si tendríamos acá, por ejemplo,
x a la cuarta menos x al cuadrado. ¿Cuál sería el factor común? El x al cuadrado. ¿Qué me quedaría? X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, también si tuviera ax más a, factor común, el a, y acá me quedaría un x más 1. ¿Correcto? Entonces, toda esta expresión es como si fuera el a, ¿no? Y justamente aquel a se repite, mira. Entonces va a ser el x más 2 al cuadrado, el x más 2 al cuadrado, menos la unidad. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿se puede factorizar todavía? Sí, por diferencia de cuadrado también. Hay una diferencia de cuadrado ahí. A ver, veamos esa diferencia de cuadrados. Esto es como si fuera una A, y esto se puede representar como 1 al cuadrado, ¿no? Entonces viene a ser lo que es la suma, ¿sí? Lo que es la suma sería x más 2 más S1 multiplicado por x más 2 menos S1. Ahora está factorizado ya, ¿no? Es un a más b por a menos b, ¿no? Ten en cuenta que 1 representa un 1 al cuadrado, ya que tenemos lo que es un a al cuadrado. Muy bien. Tendríamos ahí. Y nos resulta cuánto. X más 3 por x más 1. Ya estaría factorizado. Y tiene 4 factores primos, ¿no? Tendría 4 factores primos. Veamos otro método. Pero que ya entendido esta parte, ¿no? Factor común para todos los términos, ¿no? En este caso son dos términos que hemos visto, ¿no? Vemos lo que es agrupación, por agrupación. En este caso, de no haber ningún factor común en sí, ¿sí? Se agrupará convenientemente, ¿no? De acuerdo a lo que podemos observar nosotros, tratando de que aparezca algún factor común, ¿no? Tiene que haber un factor común en bloques, se podría decir, en bloques, ¿no? Ejemplo, un ejemplito. Dice ahí factorizar en el campo de ¿qué? De los enteros, ¿ah? Tanto a x como a. Ahí tenemos la expresión. En este caso vemos en el primer término tenemos a, segundo también tenemos a, tercero también tenemos a, en el cuarto también tenemos a, y en el quinto y sexto no tenemos el letra a. Entonces tenemos que agrupar convenientemente como está indicando en la parte superior. Entonces vamos a agrupar términos convenientemente. En este caso tenemos el a cuadrado por x normal, menos ax cuadrado, lo estoy cambiando para acá. Y acá tendría un menos 2 al cuadrado por y. Acá lo estoy cambiando nada más. Lo demás estoy copiando lo mismo. Ahora, voy a agrupar de 3 en 3 o de 2 en 2, depende. En este caso creo que de 2 en 2, ¿no? Si agrupo de 2 en 2 acá, tendría el a cuadrado, ¿ya? El a cuadrado. Y acá me quedaría un x menos 2y. Ahí está. Ahora, si agrupo acá, si agrupo un menos a, me parece, un menos ax, factorizamos, me quedaría x, menos por menos me da más, o sea, menos, dos veces y. Ah, mira, ¿ves? Y acá que factorizo el x al cuadrado, que me quedaría x menos 2y. Ahí está, mira. Ahora el factor común, ¿cuál va a ser? X menos 2y, factor común. Y me quedaría multiplicado, podemos colocar así, ¿no? X menos 2y. Son tres términos. Tendríamos que tener acá a al cuadrado menos ax más el x al cuadrado. ¿Muy bien? Dos factores primos. Vamos a dejarlo ahí. Es justamente lo que hemos hecho. Muy bien. Ahí terminaría lo que es el método por agrupación. Tenemos que buscar convenientemente para poder
encontrar un factor común, ¿no? Para poder factorizar. Listo, 2.3 identidades, ¿no? Tenemos identidades de lo que son productos notables, tenemos trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos, identidad de Legendre, hay varias. Hay varias. Vamos a ver qué ejemplo tenemos acá. En este caso, utilizaremos las equivalencias algebraicas en sentido inverso a lo que se trabajan los productos notables. Bien. Ejemplo, tenemos que factorizar en los enteros esa expresión. Muy bien. Vamos a ver. Factorizamos 2 en 2, ¿no? Le quitamos 4x cuadrado, nos quedaría x más 1, ¿no? ¿Ya? Esta parte de acá, justamente lo mismo. Menos x más 1, ¿no? Ya que menos por más me da menos. Y menos por más también me da menos. O sea, le estoy factorizando, digamos, con la práctica el menos 1, ¿no? Para tener un factor común, tenemos x más 1 es el factor común, y me quedaría 4x cuadrado menos 1 justamente. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Diferencia de cuadrado. Acá supuestamente es un 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces sería acá 2x más 1 multiplicado por 2x menos 1 y esto a la vez multiplicado por x más 1. Ahí nos quedaría el problemita, ¿no? Acá sería llave, corchete, ¿no? Lo podemos poner por aquí. Muy bien, listo. ¿Ya? Factor común, agrupación, identidades. El siguiente sería sumas y restas, ¿no? En este caso se utiliza artificios, muy bien, se utiliza artificios para poder factorizar, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice ahí? Consiste en agregar y quitar al mismo tiempo una misma expresión con el objetivo de construir una equivalencia que sea directamente factorizable, ¿no? O en el caso contrario, mediante una agrupación de términos, conseguir un factor común también. Se podría trabajar de esa manera. Un ejemplo, factorizar en el campo de los enteros. Recuerdo que tenemos campos de los naturales, los enteros, los racionales, también tenemos reales y los complejos también, ¿no? Como ejemplo. Tenemos x a la cuarta más 2x al cuadrado más 9. Ujú. En este caso, podríamos buscar un trinomio cuadrado perfecto, pero hay que tener en cuenta que ese 2x cuadrado no ayuda mucho, ¿no? Tendría que ser 6x cuadrado. Entonces, para eso vamos a sumarle 4x cuadrado y para que no altere le restamos menos 4x cuadrado, ¿no? Y acá obtenemos el 6x cuadrado que queremos. Muy bien, listo. El de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Profesor, ¿qué es un trinomio cuadrado perfecto? Teníamos a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más dos veces a por b más el b al cuadrado. Si teníamos, por ejemplo, x más 5 al cuadrado, ¿a qué era igual? X al cuadrado más dos veces x por 5, o sea, en realidad sería 10x, más el 25. Y si era negativo, también no hay problema, porque es más menos, y acá también es menos. Acá no, ¿ah? Este es cuadrante, es un número cuadrado. Sería acá x menos 7, digamos, al cuadrado. Va a ser un x al cuadrado menos 14x, ¿no? Ya que es el doble de primero por segundo, más 49. Por eso, que yo decía acá, ten en cuenta si poco x a la cuarta no es lo mismo, ¿no? Que tenemos acá x al cuadrado y más 3, ¿no? En este caso vamos a colocar. Sería x a la cuarta más el doble primero por segundo sería 6x al cuadrado más el cuadrado, 9, ¿no? Muy bien, mira.
justamente tenemos este valor. Y esto vendría a ser un x al cuadrado más 3 y todo al cuadrado. Ahora, ¿cómo supe que era 6? ¿No? Ten en cuenta que si tengo valor de 9, le saco la raíz, que es 3, y lo multiplico por 2. ¿Ya? Lo multiplico por 2. O sea, tiene que cumplir esa parte, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más 10x más 25, ¿no? Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, lo que está acá. En este caso, si es que fuera acá 9x, tendría que agregarle un x para que sea 10x, para poder trabajar de esa manera, ¿ya? Y en el tema de producto notable vamos a ver más ejemplos referentes a cómo poder ordenar esa parte, ¿no? Listo. Ya en este caso sería x al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Muy bien, porque al desarrollarlo me resulta esta expresión, ¿no? Y el de acá va a ser un 2x al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos? Diferencia de cuadrados, ¿no? Acá sería x al cuadrado más 3 más 2x multiplicado por x al cuadrado más 3 menos 2x, ¿no? Y ordenado sería x al cuadrado más 2x más 3, y esto sería x cuadrado menos 2x más 3. Creo que ya está planteado ahí. Muy bien. Ya quedó factorizado esa expresión. ¿Pero soy el único método? No. Se podría trabajar aspa doble especial también. Pero vamos a ver más adelante esa partecita, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Aspa simple. En esta parte sí tenemos que tener un poquito más de ejemplo porque es el más trabajado en lo que es factorización. ¿Ya? Aspa simple. De ahí sigue aspa doble, que es más o menos que se trabaja. Aspa doble especial. Aspa doble especial también vamos a ver. Ya, se utiliza para factorizar polinomios de la siguiente forma, ¿no? Ahí tenemos ax cuadrado más bx por y más cy cuadrado. En este caso también puede ser acá 2 a la n, x a la n, y a la m y y a la 2m. También se puede factorizar en hasta simple. Pero vamos a dejarlo de esta manera. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenar el polinomio de acuerdo a la fórmula general, ¿no? No te van a dar siempre lo ordenadito, ¿no? Te van a dar ahí desordenado o también te lo pueden plantear de frente, ¿no? Ya tú ya te das cuenta de si está ordenado o no. Se descomponen los términos extremos, ¿no? Tanto lo que está, observamos el ax cuadrado y el cy cuadrado, ¿no? En dos factores, ¿no? Que multipliquen y que me ese valor. Colocando dichos factores en los extremos del aspa, ¿no? Y se va a hacer un aspa. Efectuamos la multiplicación de dichos factores en aspa, ¿no? Como está indicando, tratando de que la suma de los productos verifiquen el término central, ¿no? Tiene que salir en la parte central, ¿no? Si es que no sale, tenemos que cambiar de valores. Por ejemplo, si fuera 6, pongo 2 por 3, ¿no? O 1 por 6 también puedo trabajar. O el 12, ¿no? También puedo trabajar 3 por 4, 6 por 2, o también 12 por 1, ¿no? Ahí se van a ver los ejemplos. Efectuamos la multiplicación de dichos factores en aspa tratando de que la suma de los productos verifiquen, oye, creo que es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Muy bien. Factorizar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Meter ejemplo. Está ordenado, no hay problema. 3x por cuánto daría 6x cuadrado por 2x. Muy bien. El menos 2 también tengo que multiplicar dos valores. Bueno, se supone que tiene que ser 2 por 1, ¿no? O 1 por 2 también, ¿no? Y uno de ellos tiene que ser negativo. Tenemos 2 por menos 1, ¿no? Ya que al multiplicar 3x por menos 1 y 2x por 2, ¿qué nos resulta? 4x menos 3x. 4x menos 3x justamente me resulta x, que es la parte central, ¿no? Depende bastante el signo ya, ¿no? Si fuera menos x, ya ten en cuenta que tendría que resultarme menos 4x más 3x, ¿no? ¿No? Y cambiar ese signo negativo hacia arriba.
Entonces, factorizado sería 3x más 2. Ten en cuenta esa parte, ¿ah? 3x más 2, no 3x menos 1. Es 3x más 2 por 2x menos 1. Está factorizado así, ¿no? Tiene dos factores primos. Hay un ejemplo más. 3x cuadrado más 20x más 12, ¿no? De igual manera, 3x cuadrado, bueno, es la única opción, 3x por x. El 12 sí tiene varias, ¿no? 2 por 6. Acá sale 18, ¿sí? Más 2, justamente me sale 20. Está factorizado. Entonces sería 3x más 2 por x más 6. Mira, ¿ve? Ten en cuenta que tiene que ser ambos positivos, ¿no? Ya que es más 12. En cambio, la parte, bueno, el primer ejemplo teníamos eh, negativo menos 2, ¿no? Más por menos tiene que ser menos. Uno de ellos tiene que ser negativo. Siguiente. XX. Acá, miren, chicos. Acá tengo que me salió, es positivo más 15, pero si yo multiplico menos 3 por menos 5 es positivo, ¿no? Menos por menos me da más. ¿Por qué coloco menos? Porque la parte central es negativa, ¿no? En cambio, en el otro ejemplo tenía un más 20, pues, por eso pusimos más y más. Ahora acá es negativo, menos y menos. Siempre y cuando el término independiente sea positivo. Ya hay que darse cuenta de esa parte. Ten en cuenta que si el término independiente es positivo, sí o sí vamos a sumar. Y en el caso de que es negativo el término independiente, sí o sí vamos a restar. Y ya vemos quién es mayor, ¿no? Depende de la parte central, si es negativo o positivo. ¿Ya? Multiplicamos y justamente nos sale el valor de menos 8x. Queda factorizado x menos 3 por x menos 5. ¿Bien? Pasamos al otro y un ejemplo más. Hay un ejemplo más. En este caso, miren, es menos 16. El mayor tiene que ser negativo. Vamos a ver. 3x, x. 2 menos 6. Ah, mira, ¿ves? Tendríamos menos 18 más 2 menos 16. Ah, ya. Entonces nos quedaría factorizado de la siguiente manera. 3x más 2 por x menos 6. Muy bien. Listo. Veamos el siguiente. Aspa doble, me imagino. Sí. Se utiliza para factorizar polinomios de la forma un poquito más extensa que la otra. Pero sí, está ordenado, ax cuadrado más b por x por y más y cuadrado más dx más y más ey más f, término independiente en ese orden. Profesor, y si es que falta un término, le agrego un cero, no hay problema. Igual tiene que salir. ¿Está bien? ¿Por qué dijo 4x cuadrado, profesor? No, bueno, el n es proporcional. Pero si no lo tomamos sería ax cuadrado nada más, como lo que vimos en el aspa simple. ¿Ya? Porque ten en cuenta que puede ser ax a la cuarta más bx cuadrado por y al cuadrado más y a la cuarta más de x al cuadrado más y al cuadrado más f también, ¿no? Es proporcional. Se ordena el polinomio de acuerdo a la forma general, bueno, justamente, ¿eh? Y completamos con cero si no aparecen. A los tres primeros términos se le aplica un aspa simple, o sea, tanto a la A, B, C, ¿ya? Un aspa simple pequeño. Y a los términos, al tercer término, quinto y sexto, el tercero donde está el CY cuadrado, el quinto donde está EY y sexto, que es el término independiente, se le aplica otro aspa, ¿no? Y tenemos dos aspas, ¿no? Pues se llama aspa doble. Y a los términos, al primer término más el cuarto y el sexto, se le aplica un aspa simple auxiliar, ¿no? Solamente para la comprobación, nada. Con los dos primeros ya está saliendo el problema y solo para comprobar nada más trabajamos la tercera aspa. Y los términos de los factores obtenidos se toman en forma horizontal. Ya no se olviden es factorizar. Ahí está. ¿Está ordenado? Sí, sí está ordenado. Entonces volvamos 2x y x. Menos y 3y. ¿No? Para que me salga 5xy. Al multiplicar tenemos ahí 2x por 3y. 6xy. Menos xy me resulta menos 5xy. Listo, ya está el primer aspa. Segundo aspa, vamos a colocar acá 2 y menos 5.
Menos y por menos 5 es 5y positivo, 3y por 2, 6y, 6y más 5y, 11y. Y solo para verificar, tenemos los extremos, menos 10 más 2, menos 10 más 2 signos diferentes se restan, serían menos 8. Sí, listo. ¿Y qué nos dice ahí? Los términos factores en forma horizontal. Horizontal. Veamos. Sería 2x menos y más 2 por x más 3y menos 5. Multiplica y no va a salir ese valor. ¿Bien? Es aspa doble. Ya vimos lo que es aspa simple y aspa doble, ¿no? Nos faltaría lo que es el aspa doble especial. A ver, hay que estar atento a esta partecita. ¿Ya? Un poquito complicadito nada más. No tan difícil, ¿no? Mm, Moderado, moderado. Oye, lo puse ese cuadrito. Ya bueno. Aspa doble especial. Se utiliza para factorizar polinomios de la siguiente forma, es decir, ¿no? Ahí está. Nuevamente el n estamos colocando, pero generalmente es x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado y x, y el término independiente. Si no aparece ahí el término, le agregamos un 0x a lo que nos indica, ¿no? Si nos falta x cubo, 0x cubo le colocamos. Se ordena el polinomio de acuerdo a la forma general. Se descomponen los términos extremos en dos factores cada uno, ¿ya? Ahí está. Para determinar el término que se va a sustituir a la parte central, se resta el término central menos el término que resulta de sumar los productos de los extremos. Entonces, trabalenguas. Ya, en este caso tenemos que enfocarnos en los extremos, multiplicamos los extremos y en realidad vamos a ver lo que le falta para llegar a la parte central. Eso es lo que nos quiere decir restar el término central menos el término que resulta de sumar los productos de los extremos. ¿Ya? Y desarrollando el problemito vamos a analizar esa parte. Y los términos de los factores obtenidos en forma horizontal, justamente como estaba el anterior, ¿no? Todos son en forma horizontal, ¿no? Listo, factorizar, ejemplo. Ahí tenemos. ¿Qué nos dice ahí? Se ordena, ya está ordenado. Se descompone los términos extremos en dos factores cada uno. Ya x cuadrado, x es el único, ¿no? No hay otro. El 12 sí puede variar, ¿no? Pero tenemos que probar uno por uno, digamos, ¿no? Vamos a probar con 6 y 2. ¿Sí? 6 por 2. Profesor, pero no me da 14. No te da 14, ¿no? Pero por eso dice ahí, tenemos que restar, ¿no? Uy, esa parte. De los términos extremos descompuestos inicialmente, se descomponen el término sustituido en dos factores, de tal manera que verifiquen el 2 y 4. Ah, correcto. Y términos hasta siempre. Ah, ya encontrando lo que falta, ¿no? ¿No? Falta colocar esa observación, ¿no? STD, ¿qué es STD? Se tiene por dato. ¿Cuál sería la parte central? 14x cuadrado. Se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Hay muchos los extremos, ¿no? Tenemos 6x cuadrado y 2x cuadrado. ¿Cuánto suma? 8. ¿Y cuánto le falta a ese 8 para hacer 14? Pues tenemos que restarlo, dice. 6x cuadrado. Entonces, con ese 6x cuadrado voy a trabajar. No con el 14, sino con el 6. Y dos números que multipliquen 6 y que me sumen 5, ¿no? Pues ten en cuenta que cuando es positivo, sí o sí van a sumar, sea positivos o sean negativos que sumen. En este caso 2 por 3, 6 y me suma 5, correcto. Pero como veo que es menos 5, va a ser menos 3x menos 2x. Aspa me sale menos 5. Y en el otro lado tendría que salir también lo mismo, menos 18. Menos 12, menos 6, menos 18. Correcto, cumplió. Ahora, si no cumplía con 6 y 2, tendría que probar otro del 3 y 4, y ver la manera que me salga ese problema, ¿no? Esa factorización. Muy bien, en este caso salió. Entonces sería x cuadrado menos 3x más 6 por x cuadrado menos 2x más 2, ¿no? Este es el aspa doble especial.
Muy bien. Listo. Veamos, hay uno más creo, ¿no? Método de divisores binómicos, ¿no? Método de divisores binomios. Es binómicos, ¿no? Es binómicos. Listo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a modificarlo mejor, ¿eh? Listo, está ya corregido. Muy bien, ¿no? Se emplea el siguiente criterio, ¿no? De divisibilidad, ¿no? El teorema de factores, ¿no? Si f de a es igual a cero, entonces x menos a es un factor de f de x. O sea, ¿qué valor de x me hace cero esa expresión? Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Los valores de x que anulan al polinomio, que hacen cero, son llamados raíces del polinomio. Y los posibles raíces del polinomio, ¿cuál serían? Se calcula así. Para un polinomio mónico, que es un polinomio mónico donde el mayor exponente, su coeficiente es la unidad. Sería los divisores del término independiente, ¿no? Más o menos. Profesor, ¿y si fuera, no fuera mónico? Ah, sería los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal, ¿no? En este caso no vamos a ver problemitas sobre eso. No, ya hice factorizar. Sí. Factorizar. X cubo menos 7x menos 6. Ah, correcto. Entonces vamos a ver cuáles son los posibles ¿no? valores de x para que anulen esa expresión. Van a ser los divisores de 6, que es 1, 2, 3 y 6 mismos, ¿no? Tanto con el positivo o negativo. Ahora, ¿tendremos que reemplazar cada uno de ellos? Sí. Generalmente vamos a empezar del menor. A ver, si fuera 1 sería f de 1, sería 1 al cubo, menos 7 por 1, menos 6. No va a ser 0, ¿no? Entonces descartamos a esto. Probamos el otro, f de menos 1, sería menos 1 al cubo, menos 7 por menos 1, menos 6. Acá es menos 1, menos por menos me da más, y menos 6. Eureka. Sale 0. Entonces sería una raíz de ese polinomio. Listo, entonces trabajamos con ese de ahí. Es un factor. Entonces quiere decir que esa expresión lo podemos trabajar como si fuera, un x más 1 por una q de x, ¿no? ¿Y que nos recuerda esta parte de acá, ¿no? Cociente, ¿no? Ah, mira. Entonces vamos a trabajar lo que, mira, justamente podemos hallar el q de x. Y en este caso sería una división exacta. ¿Cuándo es una división exacta? Cuando el residuo vale 0. Listo. Calcula q de x por Ruffini. Hay que recordar Ruffini. Los coeficientes serían ¿cuáles? 1. ¿Hay x cuadrado? No, 0 entonces. X menos 7. Independiente, menos 6. Y acá vamos a colocar el x igual a menos 1, ¿no? Lo que hemos hallado. X igual a menos 1. Entonces el 1 baja, multiplica menos 1. 0 menos 1 me da menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Menos 7 más 1 menos 6. Menos por menos me da más 6. Y esto sale 0, ¿no? Tiene que salirme 0, ¿no? Esa es la idea. Ahora acá que voy a colocarle x y x al cuadrado. X más 1 justamente es el factor, ¿no? Si x vale menos 1 es x más 1. Si x valía 3 es un x menos 3. Si x vale menos 2 es un x más 2. ¿No? Vamos a variar lo que es el signo.
Y acá que tengo XX 3 por 2. ¿Sí? Listo, ya queda factorizado. Quedaría un X menos 3 por X más 2. Muy bien. Voy a borrarlo porque ya creo que está colocado ahí. Acá sí tengo que colocarle el X y el X al cuadrado. Listo, está factorizado. Ahora, y X vale menos 1 es el único para que pueda ser 0 esta expresión. ¿Cuál sería? También cuando X vale 3, ¿correcto? Cuando vale 3 también. Y cuando vale menos 2. ¿Sí? O sea, estoy igualando a 0 cada expresión, mira. Hay que darse cuenta esa parte. Ten en cuenta que si reemplazo por 3 también me sale. Y puedo factorizar y me va a salir lo mismo. No tanto lo mismo, sino el mismo resultado, ¿no? Los tres factores que tenemos ahí. Muy bien, eso sería todo el tema de lo que es factorización. Mm, hay una problemita que se va a trabajar. Un factor común. A ver, vamos a hacerlo. Solución. ¿Cuál es el factor común ahí? Mm, Solución. ¿Cuál es el factor común? El x al cuadrado, nada más. Y acá me quedaría un x más y más el 5. Listo. Ya está factorizado. Ya tendría dos factores primos, ¿no? Tanto que la x y y sean variables. Acá también tenemos lo que es por agrupación. Ya, ustedes mismos lo hacen de dos en dos bloques. Entonces lo que es aspa simple. ¿Ya? Ahí prueban los valores. Ya que me resulta la parte central, ¿no? Acá es el más pequeño, ¿no? Más fácil. XX 3 por 2. Al aplicarle aspa, me resulta ¿cuánto? 5x. Entonces sería x más 3 por x más 2. Los demás son similares también, ¿no? Ya ustedes lo manejan. Es para que practiquen. ¿Qué no es el problema 4? Ah, mira, acá está. ASPA doble especial, ¿no? A ver, vamos a ver ese problemita de ahí. Eh, ¿Qué hacemos? X cuadrado, X cuadrado. Muy bien. X al cuadrado, X al cuadrado. El 20, 5 por 4. Que continúa. Se tiene por dato. Se tiene. Y lo que falta. Y con ese falta trabajamos. Acá se tiene por dato ¿cuánto? 15x al cuadrado. Se tiene 9x cuadrado. ¿Cuánto le falta? ¿Mm? Le falta 6x al cuadrado. ¿Ya? Y con ese vamos a trabajar el 6x al cuadrado. Y acá sería 2x por 3x. Ahora vamos a ver en qué orden, ¿no? Y a ver si colocamos acá 2x y 3x. Acá me resulta 5x cubo. Sí. Ahora acá 15 más 8, justamente 23. No hay problema, entonces sí está bien. Entonces, ¿cómo quedaría representado? X al cuadrado más 2x más 5 multiplicado por x al cuadrado más 3x más el 4. Entonces aquí quedaría. Ujú. Listo. Igual.
Problema 5, ya ustedes lo desarrollan, ¿no? Lo practican ahí. Problema 6 también. En este caso, ten en cuenta que va a ser un x a la cuarta más 0x cubo más 3x al cuadrado más 2x más 12, ¿ves? Tenemos que completar con el 0x. Y ahí se va a manejar, ¿no? Lo mismo, se tiene por dato. Y en el problema 7 trabajamos lo que es divisores binómicos, ¿correcto? Es lo que hicimos en el ejemplo, ¿no? Colocamos ahí qué valor de x puede anular, ¿no? Ten en cuenta que los posibles divisores, bueno, son posibles valores de x, van a ser los divisores de 3, que es 1 y 3, pero 1 y menos 1, y 3 y menos 3, ¿no? Y reemplazamos y nos tendría que salir la operación, ¿no, chicos? Entonces, eso sería el tema de factorización. Muy bien. Ahí me indican en los comentarios qué tema subiría más para poder estar avanzando lo que son los problemas de examen de admisión, ¿no? Ya, chicos, listo. Eso sería todo.